están 1-1 en Uruguay y somos bombardeados por Atlético. No importa, no interesa, metemos pechero si es necesario. Universal, con Kexman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. 50 años en 970 Universal. En esto del fútbol, Kexman primera en fútbol. 970 Universal. Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas. Todavía hay personas que no tienen su tarjeta de crédito Fuserep Cabal, o sea que siguen sin poder comprar acá y en el exterior en cuotas sin recargo, con miles de locales adheridos en todo el país. E incluso pagar hasta 3 cuotas la luz, el agua y el teléfono. Si todavía no tenés Fuserep Cabal, te estás perdiendo un montón de beneficios, promociones y descuentos, además de la asistencia en viaje y auxilio mecánico acá y en el exterior. Como si fuera poco, es la tarjeta con el menor costo del mercado que te da hasta 5 adicionales sin tener que pagar nada. Además, ¿sabían que en Betel Spa podés capacitarte en alguna de las técnicas de belleza más solicitadas del momento? Sí, en Betel Spa como Loís, podés capacitarte en microblending, materiales incluidos, los mejores profesionales y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Con el seguimiento de los mejores profesionales, informate ya mismo en Betel Spa Uruguay, en Facebook o por cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, única cadena de spa del Uruguay, ahora también te capacita. Ya estamos al teléfono con Artigas Puey, él es presidente de la Sociedad de Psiquiatría. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay es la asociación de los médicos psiquiatras de nuestro país. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. Hubo una marcha justamente de organizaciones reclamando pocos avances y procesos justamente para que estas personas se puedan reinsertar en la sociedad. Así que le damos la bienvenida a Artigas Puey. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Artigas, gracias por estos minutos acá en el Destapabocas. No, gracias a ustedes. Bueno, sigue siendo importante hablar de la salud mental. Sí, claro, la salud mental, yo sin duda que es un tema importante. Hoy día la Organización Mundial de la Salud considera que, ¿verdad?, los trastornos mentales son la principal causa de años perdidos por discapacidad. Y bueno, y además, en particular, el año pasado el informe se refería a una brecha en el sentido de la incidencia en los años perdidos por discapacidad y el gasto que representa la salud mental, que está por debajo del 2% del presupuesto en salud. Sí. Cuando tú te referís a los gastos por discapacidad, es cuando las personas, por una situación de salud mental y un diagnóstico médico, tienen que dejar de trabajar. Tal cual. El indicador, el nombre exacto del indicador es años perdidos por discapacidad. O sea que si computamos para el tiempo no dedicado a las tareas por enfermedad, una tercera parte, según el relevamiento del año pasado, se debía a enfermedades mentales. ¿Cuáles son las enfermedades mentales que provocan más esta situación de discapacidad, que se tienen que retirar del trabajo? Se tienen que retirar o no pueden concurrir, sí, ¿verdad? Que no pueden concurrir. Bueno, sí. Según la OMS, este año las más frecuentes son los trastornos de ansiedad y la depresión, ¿verdad? Pero debemos recordar el suicidio. No hace mucho se conmemoró, ¿verdad?, el Día de la Prevención, y se dieron cifras que son muy preocupantes en nuestro país. La esquizofrenia afecta al 1% de la población. El consumo de drogas en nuestro país afecta a más o menos 260.000 personas. Entonces, ahí tenemos como rubros importantes que irían en el bolsón de enfermedades mentales. ¿Cuánto perjudicó la pandemia? Hablabas de ansiedad, de depresión, 2 síntomas que se vieron exponencialmente en lo que fue la pandemia, adolescentes, adultos mayores y creo que la sociedad en general.
Tal cual, es bien importante esto que decís, si bien todavía no hay mucho trabajo en relación a la cuantificación de esas consecuencias, ¿verdad? Pero creo que el tema de la pandemia es bien interesante para hablar de esta transición entre un desacomodo emocional y una enfermedad mental. Todos nosotros, creo que sentimos algún tipo de desacomodo en la pandemia. El aislamiento, la falta de contacto con los seres queridos, el temor de enfermarnos, el temor a que nuestros seres queridos se enfermaran, la eventualidad de que alguien pudiera llegar a morir como consecuencia del virus, más allá que estuviera asociada a otras enfermedades, ¿verdad? Todo esto provocó en nosotros situaciones, ¿verdad?, de cierta inestabilidad emocional. No todas ellas, ¿verdad?, desembocan en una enfermedad o un trastorno pasible de ser tratado, ¿verdad?, pero sí generan como un desequilibrio, un desajuste. Vos hablás de este desajuste en las personas, pero también creo que hubo un desfasaje en cuanto a las personas que asistían presencialmente, como históricamente fue, a terapia. Se vio apaciguada la cantidad de veces que estas personas iban, empezó a ser telefónico, virtual, por Zoom. ¿Esto también fue una herramienta más que perjudicó a estas personas? Porque están volviendo a terapia, o sea, volvieron al consultorio después de muchísimo tiempo. Sí, yo creo que de alguna manera esto puede haber sido... Ahora, de todas maneras estamos hablando del universo que posiblemente haya podido afrontar estas inestabilidades con más herramientas del momento que ya están en tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, el desarrollo de las consultas no presenciales también significa un avance. En muchos casos de aquí en adelante o desde ese momento en adelante siguieron utilizándose como herramienta. O sea que esto tiene como una doble lectura, ¿verdad? Una de las cosas que están reclamando las organizaciones, Artigas, son que se avance en terminar con los manicomios, ¿no? Que sea más ágil el proceso de desmanicomialización, como se le llama. Tenemos un plan para que en 2025 no existan más ese tipo de instituciones, ¿verdad? Sí, pero ha habido declaraciones oficiales de que esto no se va a llevar adelante en esos plazos, ¿verdad? De que no se va a concretar en 2025. No se va a concretar en 2025. Uh-huh. Entonces, el tema, hoy la Sociedad de Psiquiatría convoca una conferencia de prensa, ¿verdad?, a las 12:30, y nosotros vemos la situación en el tratamiento de las enfermedades mentales con un fuerte enfoque hospitalocéntrico, haciendo foco en las crisis, y lo que consideramos que falta acompañamiento sostenido en el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, más allá del tema de los hospitales que acompañamos, pues la ley tuvo una amplia discusión, fue aprobada por unanimidad de los integrantes de las cámaras, y sin duda que nosotros pensamos que la desinstitucionalización debe tratar de empujarse, ¿verdad? Hay mucho por hacer antes de la desinstitucionalización, lo cual no quiere decir dejarla de lado, ¿verdad? Ajá. Pero digo... Pero hay que jugar un plan B también, ¿no? Porque... claro. No, sí, claro. Y verla como parte de un proceso que significa cambios culturales, además. Sí, también. Y hay algo importante, como sabemos que en Uruguay va a ser un proceso largo, en el durante tiene que mejorar la calidad de vida en los hospitales psiquiátricos. ¿Eso se ha notado últimamente de que mejore la vida de los pacientes o nada? Bueno, en realidad hay altibajos, digamos. Nosotros, en las instituciones de asistencia, tanto a nivel privado como público, vemos que hay fortaleza y debilidades, ¿verdad? Ahora, es difícil emitir juicios generales, ¿no?, como este que tú me planteas, ¿verdad? Justamente una de las cosas que rescata el documento que la sociedad va a presentar es... No, porque como a veces hay reclamos generales, capaz que se había tomado alguna medida como para que a nivel general se diga, bueno, mira, en esto mejoró la calidad de vida de todos, pueden acceder a esto que no tenían antes, por ejemplo. Claro, pero no te olvides que estás hablando con el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, ¿verdad?, que no tiene capacidad de decisión, ¿no? Uh-huh. Nosotros sí podemos proponer, podemos discutir desde el punto de vista conceptual, ¿verdad?, pero los logros o las falencias en las instituciones o en determinados ámbitos de asistencia
digo, no son un tema nuestro, ¿no? Y después es todo un tema también el proceso de recuperación de los denominados inimputables, ¿no? Los que cometieron un delito y bueno, por decisión de la justicia, en vez de ir a una cárcel, fueron a parar a un hospital psiquiátrico, y son personas que por lo general entran en absoluto abandono, ¿no? Porque en muchos casos los familiares no van a verlos, por ejemplo. Sin duda que ahí hace falta mucho trabajo conjunto, ¿verdad? De los organismos asistenciales, de la justicia, ¿verdad? Como para tratar de agilizar en la medida de lo posible el pasaje por las instituciones, ¿no? Y bueno, y aceitar los mecanismos de ida y vuelta, ¿no? Entre lo que puede ser un tratamiento a tiempo completo, por llamarlo de alguna manera, que sería la situación de inimputabilidad total, ¿verdad? Y el tratamiento, digo, en relación con una crisis, ¿no? Que permita también poner en juego mecanismos de rehabilitación que hoy por hoy no están presentes en las instituciones de detención, ¿no? El trabajo es clave ahí, ¿no? Que puedan trabajar, que puedan sentirse orgullosos de algo. Totalmente. Artigas, entiendo que no podés hacer referencia a los avances o retrocesos de las instituciones, pero ¿hay allí adentro algún procedimiento que se siga haciendo que ustedes estén pidiendo que no se haga más? Por ejemplo, choques eléctricos. No, la Sociedad de Psiquiatría considera que el electroshock, digo, es un recurso terapéutico. Pero se sigue haciendo en Uruguay. ¿Sí? Se sigue haciendo en Uruguay. Se sigue haciendo, creo que es un recurso terapéutico que no es reconocido solamente en Uruguay, sino que a nivel internacional también. Lo que se ha ido como, a medida que se desarrollan los recursos psicofarmacológicos, digo, se ha ido como limitando más su uso. Pero digo, en el país hace tiempo que hay mecanismos de control que evitan el abuso de esta terapia que sin duda tiene su bemoles, ¿verdad? Pero digo, cualquier psiquiatra en ejercicio de profesión ha visto pacientes que lo reclaman. Bueno, pero los pacientes que están ahí indudablemente no son personas que estén en su sano juicio para pedir un electroshock, ni mucho menos para pedir un tratamiento. Justamente lo que estaba hablando de los pacientes que en su sano juicio y cuando ven que la situación se estabiliza, hay signos de alarma, digamos, concurren planteándolo como una posibilidad. Artigas. Porque digo, realmente es un recurso valioso. Artigas, nos estamos quedando sin tiempo, pero en realidad, claro, hay muchos temas o líneas para tocar en esto de la salud mental. Y bueno, tú hablas del trabajo conjunto y algo que sucede, me quedo con el concepto trabajo conjunto con otras instituciones y también con lo de desinstitucionalizar, digamos, a las personas. Sí. En situación de calle, uno ve que cada vez hay más personas viviendo en las calles de Montevideo. Según los censos que hace el Ministerio de Desarrollo Social, encuentra gente que tiene problemas de adicciones y también hay gente con problemas psiquiátricos. ¿Esas personas que están en situación de calle con enfermedades psiquiátricas deberían estar en un hospital? Quizá algunos sí, quizá otros no. El tema es que la situación de calle... Porque es como un desamparo en el que están. Uno se pregunta, ¿van a buscar medicación? Si es que están en ambulatorio, ¿ellos van y tienen la voluntad de ir a buscar su medicación a donde tienen que ir a buscarla? Totalmente a eso iba, ¿no? La situación de calle es un factor de riesgo, tanto para una enfermedad mental como para el consumo de sustancias. Y esto de ir a buscar la medicación, quizás sea fácil planteárselo desde lo que es el imaginario, ¿verdad? Y otra cosa es la realidad, digo, gente que no tiene disponibilidad para trasladarse, ¿verdad? Totalmente. No tiene resuelto necesidades tan básicas como la alimentación, por ejemplo. No siempre se hace fácil, ¿verdad?, que se hagan cargo de su salud. Porque hay cuestiones que son como más urgentes, más perentorias en la situación individual de ellos como individuos, no como personas. Claro. Y todo un entorno, digo, que para nada favorece sus propios cuidados. Sí, claro, en la situación en la que están. Claro. Por eso uno se pregunta si no es, en realidad la salida para esa gente es estar o que se dispongan espacios para que esas personas no estén en situación de calle.
El tema que volvemos a lo mismo, las instituciones que tenemos, que son manicomios o centros psiquiátricos, no están en condiciones de seguir sumando más gente y encima en los estados, muchas veces, no todos, deplorables. Claro, por eso es importante pensar en coordinaciones intersectoriales, porque las instituciones que tenemos se muestran insuficientes, ¿verdad? Y en este momento que hay una crisis de recursos a nivel de la enseñanza, a nivel de la salud pública, ¿verdad? Las coordinaciones intersectoriales son, ¿verdad?, una herramienta que pudieran contribuir, ¿verdad?, para manejar de alguna manera más eficaz los recursos que se tienen. Bien. Bueno, Artigas, gracias por estos minutos con el Destapabocas, ha sido muy amable y sigue siendo importante poner este tema sobre la mesa. A las órdenes. Gracias. Un abrazo, que pase bien, Artigas. Presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Recomendarles a quienes no lo vieron los videos que está compartiendo Edinson Cavani sobre la salud mental. Es como un referente que tenemos, ¿no? Sí, yo lo tengo de referente. Les quiero decir... No, pero eso es un cravo. Agarra y dice cuando él tuvo que consultar. ¿Lo vieron? Sí, lo vi. Él, en una época de problemas ahí en el fútbol, se sintió como... Tuvo un momento de bajón que fue cuando Paris Saint-Germain jugó una serie contra Barcelona que la tenía ganada porque había goleado en el partido de ida y en la revancha Barcelona lo golea y le da vuelta a la serie básicamente y lo deja fuera de la Champions. Desconcertado. Lo deja fuera de la Champions League y quedó descolocado, sí, él reconoce eso. Hablando de salud mental y de levantar el ánimo, un cacho de radio, en vez de estar mañana miércoles, sale hoy martes a las 23 horas, Se así adelanta. que es imperdible, se adelanta, claro que sí. Cacho de la Por el Cruz. fútbol. Por el Sí. fútbol, gritando. ¿Por qué gritas? No sé. Pintó. Cacho de la Cruz y Joaquín Doldán, recordando anécdotas. La verdad que, además que tiene un tema especial hoy de noche, lo estuve viendo por las redes, me pareció Imperdible, hoy martes 23 horas acá en Radio Universal. Gracias por estar del otro lado. Ahora los dejamos con 970 Noticias. Eso que te pasó recién a vos es lo que me pasa a mí casi todos los días. Que yo tendría que decirles a ustedes, ¿pero por qué me gritan? Chicos. Nunca te gritamos. La víctima, ¿ubican la víctima? Capaz que me estoy victimizando, dirán ustedes. Y bueno, Sí. puede ser. Era hora. Estás copiando mucho modelo. Nos vamos, será hasta mañana. Chao.